Muy buenas noches a todos nuestros amigos, todas aquellas personas que se unen a su programa Mi Experiencia con Dios. Para mí es de mucha alegría poder compartir con ustedes cada una de nuestras experiencias y también el mensaje de la palabra del Señor. Dios quiere cada día hablar a nuestra vida, a nuestro corazón a través de su palabra, darnos el conocimiento de su voluntad, lo que Él pretende hacer con cada una de nuestras vidas. Espero que usted, tanto como yo, disfrute de este programa cada vez que lo hacemos, que usted pueda entender y comprender los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, que nos ha creado con el propósito de que le sirvamos, que le honremos, que le alabemos y que nos hagamos en el día de hoy semejantes a nuestro Señor Jesucristo, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir. Así que, mis amados, les animo a que toda esta palabra que estamos estudiando sea puesta por obra, la pongamos en la presencia de nuestro Dios cada día y cada momento. Vamos a dar inicio entonces a esta enseñanza. Vamos a ponerla en la presencia del Señor. Ya hemos pedido a Dios que nos guíe, que nos ayude a traer el mensaje que sea necesario, conforme a su voluntad y conforme a cada persona que nos va a escuchar y que va a ver este video, esta grabación, esperando que Dios le bendiga, que Dios le hable, que Dios le ministre y que Dios se glorifique en su vida. Hoy vamos a estar hablando entonces un tema muy especial y yo creo que ya sería la parte final de este proceso de mi experiencia con Dios, aunque vamos a continuar estudiando. Hay unos estudios muy maravillosos, vamos a ir conociendo más de la palabra del Señor, de los propósitos de Dios. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos y que a veces actuamos de manera religiosa, pero que Dios, sabemos que a través de este estudio Dios nos ha enseñado que Él quiere ir mucho más allá, que Él quiere avanzar y que nosotros avancemos en el conocimiento y en nuestras experiencias y nuestra relación de amor con Él. Así de que en esto. Amén. Bien, quiero saludar a mi hermana Miriam, que está presente, ya ella está conectada. Hermana Miriam, Dios te bendiga. Deseo saludarte personalmente. Te estuve llamando el día domingo, no me fue posible hablar contigo, pero espero que en el transcurso de esta semana podamos conversar un rato. Bien, amados, vamos entonces a empezar con mi experiencia con Dios. Este es el episodio número 15. Y estamos hablando bajo el tema volvámonos a Dios. Vamos a leer en Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 3, donde dice: lo que hemos visto y oído es para que también vosotros tengáis comunión con nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el versículo 4. Vemos entonces que el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, se empeñó en escribir y hablar y comentar todas las cosas o todas sus experiencias con el Señor Jesucristo. Por eso él dice en este versículo que él se había propuesto a hablar de todo lo que había visto y de que había oído. Todas esas cosas que él había presenciado y experimentado al lado del maestro, él las quería anunciar con el propósito de tener comunión con otras personas, pero que su verdadera comunión era con el Padre y con el Hijo. En otras palabras, él está hablando de la unidad que podía haber dentro de la iglesia. Con todas estas cosas que el Jesús había hecho, los iba a conducir a tener un mismo sentir, un mismo anhelo, un mismo deseo, una misma fe y un mismo propósito en cada una de nuestras vidas. Pero también vemos que estas cosas fueron escritas para que el gozo del Señor sea cumplido en cada uno de nosotros. Cada experiencia que estos hombres tuvieron al caminar con Jesús nos transmite a nosotros quién es realmente nuestro Señor Jesucristo y quién es realmente nuestro Dios.
ellos a través de sus experiencias nos muestran, nos dan a conocer las cosas grandes y maravillosas que Dios puede hacer en cada una de las vidas. Esto fue lo que hizo Juan, y no solamente Juan, sino también lo hizo Mateo, lo hizo Marcos, lo hizo Lucas, contó lo que a él le contaron, porque Lucas no contó directamente lo que él había visto. Pero vemos, por ejemplo, que las cartas de Pedro también él cuenta y él habla de acuerdo a lo que él había experimentado con su Señor Jesús. De la misma manera, entonces, cada uno de nosotros cuando crecemos, tenemos un desarrollo cristiano, podemos impartir, podemos compartir y podemos hablar de nuestras experiencias, cómo hemos vivido nuestra relación con Dios, podemos hablar de los milagros que Él ha hecho, de la forma en que Dios nos ha hablado, cómo Dios se ha dirigido a nosotros, encontró, y hablamos con otras personas de esto, y es sorprendente cuando al hablar nosotros de nuestras propias experiencias, muchas personas traen como respuesta a nosotros diciendo: Dios me ha de lo que usted dijo, yo estoy viviendo, yo estoy pasando por una situación semejante y Dios me está hablando a mi vida de lo que yo debo de hacer. Entonces vemos qué importante es no solamente las experiencias de estos discípulos, sino también nuestras propias experiencias, poder transmitir un mensaje de esperanza a aquellas personas que no lo tienen. Y también estas como creyentes, en medio de la congregación, en medio de los hermanos, poder tener esa armonía, ese mismo gozo, porque el gozo es compartido cuando un hermano tiene una experiencia con Dios, que Dios opera un milagro, que Dios habla a su vida y podemos ver la mano de Dios en la vida de él. Esto nos permite a nosotros y a toda una congregación y al pueblo de Cristo deleitarse y gozarse al ver lo que Dios hace. De la misma manera, como dice la palabra del Señor, que en el cuerpo, cuando un solo miembro del cuerpo se duele, entonces todo el cuerpo en general se duele. Pero momentos de alegría y de felicidad, de acuerdo a lo que Dios obra en nuestra vida, también nos permite experimentar un gran gozo. Juan no escribió un libro de teología, ni tampoco se propuso escribir exactamente cómo debía de ser como un manual de vida cristiana. Juan solamente habló de lo que Jesús le había enseñado. Hoy encontramos que dentro de las iglesias hay personas que no conocen el significado de lo que es una relación íntima con Dios. Y cuando escuchan que nosotros hablamos de nuestras experiencias con Dios, ellos tienen una actitud, algunos, una actitud incrédula, porque ellos creen que no es posible tener una relación con Dios. Y de hecho el escritor de nuestro libro nos narra en muchas ocasiones cómo algunas veces las personas le decían: yo no puedo creer lo que usted está diciendo porque yo no lo he vivido. Y realmente la actitud de incredulidad que tenemos que enfrentar en algunas ocasiones cuando contamos nuestras experiencias es debido a que esas personas no conocen realmente o no han experimentado a Dios en sus vidas. Tienen quizás una vida de rituales, una vida donde tienen algunos compromisos y cumplen algunas cosas o hacen algunas obras con el propósito de agradar a Dios, mas no hay una relación de intimidad, no hay una relación de amor que le permita a él entender y conocer quién es realmente Dios. Podemos entonces concluir que uno de los impedimentos para poder tener una experiencia con Dios es tener una vida religiosa. Una vida religiosa nos impide completamente conocer realmente a nuestro Dios, saber quién es, saber qué hace, saber cuándo me habla, cómo me guía, qué me está conduciendo Dios a hacer. Es imposible. Pero también en algunas ocasiones podemos encontrar que la experiencia no se tiene porque hay una relación con Dios quebrantada. Hay una relación en algún momento. Algunos dicen: hermana, yo tuve muchas experiencias, pero ahora no las tengo. Bueno, eso es una muestra de que esa relación ha sido quebrantada por alguna razón. Todos los creyentes en algún momento hemos experimentado
esa pérdida de intimidad con Dios. Yo creo que todas las lo hemos vivido y a veces es necesario pasar por esto para entender, porque nos acostumbramos mucho a mantener esa relación y al tener esa relación con Dios continuamente se nos va volviendo como una rutina y al final eso no cobra sentido, es una relación ya que no le sacamos gusto, que no le sacamos deleite a esta relación y eso tiene una razón de ser. Tenemos que preguntarnos entonces en esta noche, ¿cómo es posible que nosotros, porque todos nosotros quizá lo hemos experimentado, hayamos llegado a enfriarnos o cómo una persona puede llegarse a enfriar? Pues algunos pueden decir, bueno, ¿y cómo es posible esa persona que aparentemente es tan espiritual, tan llena de Dios, que siempre sirve, que siempre está ahí y que pueda tener un quebrantamiento en su relación con Dios? Pues es posible y es muy fácil caer en esto porque el enemigo es sutil y aún nuestra propia personalidad. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y nosotros por lo regular siempre estamos buscando la excusa o la manera de justificar nuestras acciones o del abandono de algunas cosas del Señor, quizás por enfermedad o por muchas otras cosas que pudiéramos sacarle como excusas al Señor. Pero Dios, que conoce nuestro corazón, sabe realmente qué es lo que está sucediendo. También nos podemos preguntar cuáles son las señales de una vida alejada de Dios. O la tercera pregunta podría ser, ¿cómo podemos restaurar una relación con Él una vez que la hemos quebrantado? A estas tres preguntas entonces le estaremos dando respuesta a través de este estudio, del estudio que vamos a realizar en esta noche, ¿sí? Y la primera es, ¿te has preguntado cómo es que llegamos a enfriarnos? Bueno, la escritura cuando nos habla de avivamiento nos muestra unas características que son similares en ese proceso de avivamiento para el pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo de Dios siempre tuvo un momento de mucha euforia, de mucho amor y de mucha pasión por Dios, pero luego también vinieron muchos momentos donde se distanciaron, donde comenzaron a alejarse de Dios, a adorar dioses paganos, a practicar costumbres que no eran del agrado del Señor. Mas, sin embargo, tenemos que decir que Dios es el que toma la iniciativa y es una de las características que vemos en este proceso de avivamiento, y es que Dios siempre es el que toma la iniciativa para buscar, para mejorar nuestra relación con Dios. De ahí lo que nos enseña Mateo capítulo 18, que cuando algún hermano nosotros vayamos y hablamos con él. No esperemos a que nuestro hermano venga y hable con nosotros. Nosotros debemos de buscarle y hablar con él e intentar solucionar o arreglar el problema. Jesús y Dios nos ha dado ejemplo de eso, porque Dios todo el tiempo anda buscando la forma de reconciliarse con nosotros. De hecho, Dios fue el que colocó los medios y todas las posibilidades para que nosotros fuéramos salvos, porque no había forma, no había medios, no había ser humano que pudiera morir por nosotros en la cruz, porque todos habíamos pecado, porque ofendido a Dios, todos nos hemos alejado del Señor en algún momento de nuestra vida. Romanos capítulo 5 verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Vemos que Dios no esperó a que tú y yo naciéramos y nos arrepintiéramos y me des la forma de ser salvo. No, 2000 años atrás Dios ya había pensado en nosotros y Dios ya estaba buscando la forma de acercarse o de acercarnos a Él. Dios ya estaba buscando la forma de que nosotros fuéramos salvos, que nosotros fuéramos redimidos, que nosotros fuéramos transformados por su poder, por su fidelidad. También en Oseas, en el capítulo 11, versos 7 al 11, vemos cómo Dios le hace un llamado a su pueblo y él dice
está tan aferrado a la rebelión en contra de él y aunque la gente le llamaba Altísimo, pero realmente esto no lo hacían de corazón y adoraban a Dios de corazón, Dios fue movido a compasión y decía, ¿cómo podré abandonar a Efraín? ¿Cómo podré yo entregar a Israel? ¿Cómo podré desterrarlos o acabarlos como lo hizo con Adma o como Seboín, que fueron ciudades destruidas? Mi corazón, dice el Señor, se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Sí, entonces el Señor también les dice que no va a ejecutar toda la ira, aunque ellos están perdidos. Dios les da esperanza de restauración. Dios les dice que ellos van a volver a su tierra, que ellos van a volver a ese lugar y que lo van a buscar y que habitar en casas y que allí, desde allí, ellos clamarán al Señor. El propósito de Dios por toda la eternidad siempre ha sido atraer al ser humano. Dios lo hizo a través de los jueces, Dios lo hizo a través de Moisés, Dios lo hizo a través de sus profetas, Dios lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo y Dios lo hizo también a través de los apóstoles y hoy lo está haciendo a través vida. Dios quiere usarnos a nosotros para que traigamos a otros, seamos los medios, los instrumentos para traer a la reconciliación a los hombres con Dios. Sin embargo, este querer y este deseo no proviene del ser humano, porque realmente nosotros no queremos renunciar. Encontramos que muchas personas dicen qué lindo, qué bonito es buscar a Dios, qué canciones tan lindas las que cantan. Bueno ser como ellos, pero cuando se dan cuenta que tienen que renunciar a su condición de pecado, ellos no quieren, humanamente no quieren. Lo que dice Juan en el capítulo 3 dice que ellos no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Desafortunadamente esa es la naturaleza del ser humano, desafortunadamente esa es la naturaleza del hombre que vive bajo la esclavitud del pecado. Pero Dios, sí, el Dios nos ama. Y en Juan en el capítulo 1, verso 2 se dice que a todos los que nos hemos arrepentido, Dios nos dio un poder o nos dio una autoridad, nos dio la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. O sea, hacemos parte de su familia, hacemos parte de su gente, de los suyos, de su pueblo. Es el privilegio que Dios nos concede a nosotros. Mas nosotros por nuestros propios medios no nos podemos convertir en hijos suyos. En segundo lugar, entonces, en tercer lugar, tenemos que a causa de nuestro corazón tiende a apartarse de dicha relación. Como pueblo de Dios, nosotros incurrimos en estas faltas de manera individual o colectiva. Lo hablamos de manera personal o también a nivel de congregación, a nivel de nación. Cuando una nación permite que la moral llegue tan bajo, que se pierdan los principios de familia y todas estas cosas. Es toda una nación la que está alejándose de Dios. Cuando una nación decide o un gobernante decide sacar la Biblia de los colegios, de las universidades, le está permitiendo al pueblo alejarse, distanciarse de Dios y así el pecado se convierte en algo general. Pero también nosotros de manera individual tomamos decisiones que no convienen y nos alejamos del Señor. A veces encontramos personas que dicen que esta vida es difícil, que esta vida es dura, que no vale la pena, que hay que hacer mucho esfuerzo. Entonces optan por alejarse del Señor. En Jeremías en el capítulo 3, verso 20 al 22 dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. Pero mira el llamado también que Dios les hace ahí en el verso 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí que nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová vuestro Dios. Mire bien, cómo Dios, a pesar de la rebeldía, de esa actitud
grosera, soberbia, altiva que nosotros podemos mantener delante de Él. Él siempre está llamándonos a volvernos a Él y prometiéndonos sanarnos y limpiarnos de toda esa maldad que hemos cometido. En cuarto lugar, cada vez que nosotros nos apartamos de Dios, Él nos disciplina. De una o de otra manera. Dios siempre lo va haciendo de una manera progresiva, de tal manera que Él espera que a través de esa disciplina nosotros nos acerquemos a Él. Por eso en Hebreos en el capítulo 12, versos 5 al 11 dice, y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces podemos ver que si nosotros en algún momento tomamos la determinación de apartarnos del Señor, lo más seguro es que Dios va a permitir o nos va a disciplinar, nos va a azotar. ¿Por qué lo hace? Lo hace por amor, porque Él hace todo esto con aquel que Él recibe por hijo. Entonces es un gran privilegio cuando nos damos cuenta de que Dios nos está disciplinando o que Dios nos está llamando nuevamente a volvernos a Él. Sigue diciendo Hebreos, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Sí? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mire bien, aquí encontramos entonces los propósitos que Dios tiene al disciplinarnos a cada uno de nosotros. La disciplina que Dios nos aplica a nosotros cuando nos alejamos, cuando nos apartamos, cuando perdemos o quebrantamos esa relación con Él, es para provecho nuestro. Nunca Dios lo hace con el propósito de vengarse, de que a nosotros nos vaya mal, de que se nos empeore la vida, sino que el propósito de Dios es que nosotros aprovechemos esa disciplina para volvernos a Él, para recibir nuevamente la vida, porque cuando nosotros nos apartamos, Señor, nos dejamos enfriar, nos dejamos llevar por la pereza o por la indiferencia a las cosas del Señor, entonces tenemos el peligro de morirnos espiritualmente. Y vamos a ver ahora algunas de las señales de las cuales nos muestran cómo nosotros nos hemos quebrantado nuestra relación con el Señor. El verso 11 dice, es verdad que ninguna parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es para nosotros luego, después de una disciplina, un gozo que el Señor nos permite experimentar y comprender cuán grande es su amor para cada uno de nosotros. Dios entonces nos va a disciplinar hasta que lleguemos a un punto o a un momento crítico donde nosotros tomamos la decisión de cambiar de actitud o simplemente tomamos la decisión de perder nuestra alma y dejarla a la disposición del enemigo. Miramos que en Isaías, en el capítulo 59, el verso 1 al 20, no lo vamos a leer todo, pero sí quiero enfatizar cómo comienza hablando aquí el Señor. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire bien, ¿qué hace el pecado en nosotros? Nos oculta del rostro de Dios y
nos impide escucharlo, ¿sí? Ahora, Dios, y sigue a través de este Isaías, de este capítulo, sigue describiendo los comportamientos o las actitudes que tenemos todos aquellos en el momento en que nos descarriamos o en que nos apartamos de Él. Pero en el verso 20 dice, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. O sea que Dios, pese a nuestra maldad, pese a nuestra rebelión, pese a nuestra diferencia, Dios siempre está a la disposición de redimirnos, de perdonar nuestros pecados, de limpiarnos, de permitirnos experimentar su gracia, su misericordia, su compasión para con nosotros. En quinto lugar, tenemos que decir que en nuestra angustia, cuando ya estamos en esas crisis donde ya Dios nos ha llevado al extremo en la disciplina, entonces venimos clamamos al Señor, suplicamos a Dios misericordia, le pedimos que nos perdone, y dice la palabra del Señor en Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel. Si nosotros confesamos, que es lo que Dios pretende con nosotros, que reconozcamos nuestra condición, que reconozcamos nuestra necesidad, que reconozcamos nuestra horrible naturaleza, esa naturaleza de pecado. Yo creo que cuando nosotros tenemos una actitud humilde delante de Dios, siempre tenemos que mirar ese lado de perversidad, de maldad que hay en nuestro corazón y que solamente por la gracia de Dios es eliminado, es vencido. Podemos soportar las pruebas, podemos soportar la tentación, podemos vencer y obtener victorias solamente cuando reconocemos que no depende de mí, porque mis obras son malas, porque mis obras son como trapos de inmundicia delante de Él, porque mis obras no me hacen una persona que quizás consideramos nosotros que agradan a Dios, sino que es la gracia de Dios sobre nosotros, el reconocer nuestra condición, el confesar lo que nosotros, que tenemos cada uno de nosotros delante del Señor. La confesión y el arrepentimiento entonces van de la mano. Tú no puedes confesar un pecado sin tener arrepentimiento. Es difícil, y sabemos que Dios conoce todas las cosas y que a Él nosotros no le podemos ocultar absolutamente nada. Cuando hay un verdadero arrepentimiento de parte de nosotros delante del Señor, entonces lo primero que nosotros hacemos es apartarnos del pecado. Esa es la parte visible. Cuando nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento, que inmediatamente cambiamos de rumbo, cambiamos de dirección, tomamos decisiones determinantes de renunciar a todo aquello que nos ha afectado y que ha permitido que nuestra relación con Dios sea quebrantada. Por lo regular, cuando algún hermano de la congregación está distante, está alejado, lo que le decimos es: hermano, vuélvete a congregar, vuélvete a consagrar al Señor. Pero realmente lo que ese hermano necesita no es consagrarse. Lo primero que el hermano necesita es arrepentirse de su condición, arrepentirse de su pecado, confesar su pecado, y después viene la consagración. Porque podemos encontrar muchas personas que aparentemente están consagradas y participan participan de todos los cultos, los días de celebración que hacemos en la congregación, de cada actividad, puede participar, pero realmente habrá un arrepentimiento, habrá una confesión de su pecado delante de Dios. Encontramos que muchos de ellos ni siquiera lo han confesado y creen de pronto que aunque a los hermanos no se dan cuenta de su condición de pecado,
pecado, que es fácil vivir así, pero a Dios no se le puede esconder ninguna de las cosas que nosotros hacemos, ni lo que hay en nuestro corazón, ni lo que hay en el pensamiento. Recuerde que Dios puede entrar donde el hombre no entra. Alguien en alguna ocasión le dijo a otra persona, usted ya no me inspira, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que son las personas las que nos tienen que inspirar si es Dios el que inspira? Y de pronto él condenaba y juzgaba a esa persona por su apariencia física, porque él consideraba que la santidad solamente por una apariencia externa, pero ¿cuántas veces esas personas que le inspiraron, que yo le decía, lo pensaba decir, cuántas veces esas personas que le inspiraban y que aparentemente eran hombres, mujeres de Dios y se paraban enfrente y por muchos años esos hombres vivieron en adulterio, esos hombres vivieron mintiendo, engañando, robando, abusando de su autoridad y cómo no se dio cuenta, cómo no percibió la maldad que había en ellos. Eso no es lo que nosotros necesitamos, que los hombres nos inspiren, porque el corazón del hombre solamente lo conoce Dios y la apariencia externa tampoco es la que nos dice quién está bien o quién está mal. La palabra de Dios dice que nosotros podemos conocer a los hombres y a las mujeres de Dios, a los que realmente aman al Señor por sus frutos y realmente aquella persona que actúa por sus frutos no tiene que hacer ningún esfuerzo para mostrarse. Y por eso tampoco se esconde, tampoco se oculta, tampoco tiene que mostrar una fachada. Nosotros somos lo que somos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y esto lo muestra en la relación que nosotros tenemos con Él y lo permite transmitir, pero no nos podemos basar en apariencias para decir que las personas nos inspiran. Es Dios realmente el que nos debe inspirar a nosotros a vivir rectamente, porque Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestro levantar y nuestro acostarnos. Entonces, lo más importante es adquirir, alcanzar el perdón de Dios en nuestra vida, volvernos a Él, restablecer nuestra relación con Él. Dios siempre ha tomado la iniciativa y siempre Dios está llamándonos, siempre Dios está obrando, nos habla aún a través de Señor. Dios los utiliza darnos un mensaje, para hablarnos del llamado de que Él quiere perdonar y restaurar esa relación con cada uno de nosotros. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, verso 13 al 14, dice: si yo cerrare los cielos, dice el Señor, para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si mi pueblo se humillare sobre el cual, si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo que Dios espera que hagamos para arreglar nuestra comunión con Dios es, primero, debemos de humillarnos, ¿sí? Reconocer nuestra condición. Recuerde lo que dice la palabra en Juan, que muchos no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Y nosotros debemos acercarnos al Señor confiados, nos va a perdonar y nos va a cambiar. Ahora, también después de humillarnos vamos a orar al Señor, a clamar a Él, a dialogar con Él, a hablar, a expresarle lo que hay en nuestro corazón. Aún esas cosas difíciles donde nosotros podemos llegar y decirle: Señor, me duele que te he ofendido, pero allá en lo profundo de mi corazón hay algo que no quiero soltar. Ruego que me ayudes, te suplico que me ayudes a soportar esto y a desechar todo aquello que me impide mantener una relación contigo. Porque el viejo hombre o esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza humana nos quiere impedir acercarnos al Señor.
Y necesitamos ser muy, pero muy sinceros con nuestro Dios para poder ser restaurados. Necesitamos ser muy honestos, aún con nosotros mismos. Debemos de ser honestos y acercarnos al Señor. Entonces, primero tenemos que humillarnos, luego orar, luego buscar su rostro y arrepentirnos de nuestra condición. Esos son los 4 pasos que nos pide Dios a través de este texto de Crónicas. Pero también Dios allí hace promesas y Él nos promete oírnos, ¿sí? Él promete escucharnos nuestros pecados y traer sanidad, porque recuerda que el pecado trae heridas a nuestra alma, el pecado trae heridas a nuestro corazón. A veces nos cuesta a nosotros olvidar esos errores, esas faltas, esos pecados que hemos cometido y seguimos cargando con ellos. Pues Dios se encarga de limpiarnos, de sanarnos y de liberarnos de todas esas cosas que llevamos sobre nuestros hombros cuando venimos a Él arrepentidos de todo corazón. Y sexto, cuando nos volvemos a Dios, Él, escuche bien, Él regresa a nosotros con una relación renovada y estrecha y nuevamente comienza a cumplir sus propósitos para con nosotros. Zacarías en el capítulo 1, verso 3 dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, volvámonos a Él y Él inmediatamente va a volver a nosotros. Miremoslo a Él y Él no nos va a evadir la mirada. Dios no es como nosotros los humanos, que muchas veces cuando no queremos hablar con las personas evadimos la mirada, ¿sí? No, nosotros lo miramos, le decimos que queremos volver a Él y Él no quita su mirada de nosotros. Él inmediatamente nos mira diciéndonos: estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a perdonarte, estoy dispuesto a limpiarte. Dios es muy maravilloso. Amén. El avivamiento espiritual tiene lugar cuando la vida de Dios se establece una vez en nuestras almas. Y voy a traer un tema la próxima semana sobre el avivamiento, porque a veces tenemos un mal concepto de lo que es un avivamiento. Dios entonces quiere traer avivamiento a nuestra vida, pero esto ocurre después de que nosotros vengamos en la condición correcta delante de Él. Esto lo puede hacer, recuerde, Dios lo puede hacer con una persona, con una congregación, con una nación, con una denominación, porque podemos pecar de manera individual, pero también lo podemos hacer de manera colectiva. En Santiago, en el capítulo 4, verso 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nosotros simplemente tenemos que disponernos, porque la limpieza la hace Dios a través de su Santo Espíritu, a través de nuestra vida. Su palabra nos limpia, es su Espíritu nos limpia, su poder es el que nos limpia a cada uno de nosotros. Él nos purifica, Él nos santifica, a través de ese proceso que Él realiza en cada una de nuestras vidas. Esa es una manera de nosotros saber si nuestra relación con Dios ha sido restaurada, ¿sí? Ver que Dios se ha acercado nuevamente a nosotros. Y yo creo que eso es una experiencia que es única, donde cada creyente lo puede experimentar. Si nosotros asumimos una actitud hipócrita delante del Señor, queriendo ocultar, porque desafortunadamente, recuerden, el corazón nos engaña y queremos aparentar, mano, y es muy triste ver cómo las personas pueden llevar una doble moral, decir que son creyentes y llevar una doble moral. Esto es duro, es a veces inconcebible aún por nosotros los seres humanos. ¿Cómo es posible que podamos tener una doble moral y vivir de una manera aquí y vivir de otra allí? Comportarnos en la iglesia como creyentes, pero luego en la calle, en la familia, en el hogar, somos totalmente diferentes.
transformado, sacamos a relucir y todo lo que realmente hay en el corazón de nosotros. Nosotros podemos guardar una apariencia, pero ante Dios nosotros no nos podemos, Él no puede ser burlado. Gálatas en el capítulo 6, verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, eso también segará. Si nosotros pretendemos engañar a Dios, las personas más engañadas somos nosotros mismos, porque a Dios nada le podemos ocultar, ¿sí? Dios sabe cuándo hacemos las cosas realmente del corazón, de allá adentro, del interior de cada uno de nosotros. Debemos entonces volvernos a Dios con sinceridad. Así de esta manera, cuando nosotros venimos con sinceridad delante de Dios, podemos experimentar el gozo de la salvación. Podemos experimentar el poder de Dios en nuestra vida, cómo Dios nos transforma, cómo Dios nos cambia, cómo Dios obra de una manera maravillosa en cada uno de nosotros. Podemos experimentar también cómo Dios nos santifica. Son cosas que a veces nosotros no podemos explicarlo con palabras, pero es algo que se siente, es algo que se vive. ¿Cómo es posible que nosotros podamos perder la comunión o la intimidad con nuestro Dios? Bueno, es muy sencillo. Las distracciones siempre ante las distracciones que el enemigo nos coloca o que ponemos nosotros mismos. Y yo lo he hablado muchas veces en la iglesia, cómo los hermanos sacan excusas para no asistir al culto, para no ir al ayuno, para no ir a la vigilia, siempre hay una excusa. Pero sabemos que son, por lo regular uno percibe y entiende que son excusas que no justifican la ausencia, que se puede hacer y que lo que realmente aparentemente les está impidiendo se puede aplazar para otro momento, para otro tiempo. No nos gusta. Y es así que nosotros empezamos a distraernos, empezamos a dejarnos envolver por las y eso empieza a pasar muy lentamente. Esa caída no es así de inmediato, sino que progresivamente nosotros vamos cayendo lentamente, nos vamos alejando lentamente del Señor y cuando menos pensamos ya estamos perdidos, sin esperanza. En segundo lugar, la falta de cuidado. Nosotros muchas veces no cuidamos nuestra relación con el Señor. En nuestro tiempo de oración lo empezamos a disminuir porque quizá llegan otras cosas que nosotros consideramos más importantes, más valiosas o que hay que prestarles atención inmediata y empezamos a cortar el tiempo del Señor, el espacio, el tiempo que le dedicábamos, el estudio de la palabra, la oración, la meditación, el tiempo de ayuno, el tiempo de vigilia y empezamos a abandonar todas esas cosas de manera también desinteresada, ¿verdad? Sin pensar que eso más adelante se nos puede convertir en un grave problema y podemos dejar de disfrutar las cosas del Señor. En algún momento yo recuerdo que un día fui a una vigilia y estaba pasando por un momento difícil, ¿sí? Un momento espiritual duro, complicado, pero bueno, yo reconocía mi falta delante del Señor, mi descuido y todas estas cosas, y yo me propuse a buscar al Señor y no solamente me conformaba con las vigilias que hacían en mi congregación, sino que iba a la congregación de un pastor amigo también y me encantaba ir a las vigilias allá, sacaba mi tiempo de oración, pero resulta que antes de yo ir allá a esa vigilia, Dios me habló al corazón y me dijo que hablara, que preparara un mensaje. Yo preparé el mensaje
en la mañana, mientras mi devocional preparé el mensaje. Cuando yo llegué a la vigilia, yo llegué cargada, llegué como de mal genio, no sé, algo había en mí. Y el hermano me dijo, qué bendición, hermana, a usted le toca predicar ahora. Yo le dije, no, hermano, yo no voy a predicar, yo vine fue a recibir. Fui desobediente al Señor y descuidada, porque Dios ya me había hablado desde por la mañana que yo debía de dar el mensaje, que lo preparara. Yo lo había preparado, pero fui rebelde, tuve una actitud de rebeldía. Y esa actitud de rebeldía me impidió totalmente disfrutar de esa vigilia. En todos los años de mi vida cristiana, yo creo que fue la peor vigilia que yo pasé porque no la disfruté, el sueño me invadía, era algo que yo no podía soportar, yo quería tener mis ojos abiertos, pero mis ojos se cerraban, era algo terrible, la gente se de ver la lucha que yo tenía en esa vigilia. Y cuando empezó el mensaje de la palabra que el pastor, entonces hacer caso en ese momento, ni le quise apoyar. Entonces él empezó a predicar y resulta que él predicó exactamente el mensaje que yo había preparado. Exacto, los textos que tomó, el enfoque que le dio al mensaje había sido el mismo. Yo allí, antes de salir de ese lugar que no veía por la condición de cansancio que tenía, eh, me tocó pedirle perdón al Señor porque había sido negligente. En un descuido así podemos nosotros perder nuestra comunión con Dios. Solamente una actitud de momento, una actitud de rebeldía, en que no humanamente mi cuerpo no quería absolutamente. Fui rebelde con el Señor, no le obedecí al Señor. Y esto no me permitió tener a mí el gozo de disfrutar la oración, de disfrutar la palabra, de disfrutar la alabanza. Absolutamente. Así suele pasar entonces cuando nosotros dejamos coger ventaja en nuestra negligencia, en medio del trajín, en medio del cansancio, en medio de las cosas que tenemos de la cotidianidad. Estas cosas nos invaden y dejamos y descuidamos lo que es realmente importante, que son las cosas de Dios. Obedecerle al Señor, hacer su voluntad y disfrutar así entonces de su presencia. Tercero, podemos abandonar nuestra comunión con Dios de una manera deliberada. Simplemente porque deseamos experimentar ciertos placeres mundanos y rehusamos obedecer al Señor. Dios ha ordenado claramente, por ejemplo, que debemos de perdonar a alguien que nos ha ofendido. Y yo creo que mucho creyente se queda en este punto. Es donde tiene un conflicto con un hermano y por orgullo no se dice, no se expresa, se queda eso ahí guardado, aunque la escritura dice que nosotros podemos dejar que pase el agravio. Si algún hermano te ofendió y eso no te afecta y ves que no le está afectando a nadie, pues deja que eso pase y deje los pleitos y la contienda, pero no puedes guardar eso en el corazón, ese resentimiento, ese odio. No, hay que hacerlo con amor y realmente con sinceridad. Pero al no hacer esto, al no perdonar al hermano, al decir, no, ese hermano no me lo trago, ese hermano no lo quiero, ese hermano no lo tolero, ese hermano mejor me le hago a un ladito y todas estas cosas, y siempre recordando lo que el hermano te hizo un día, lo que el hermano, y lo recuerdas con odio, con menosprecio, bueno, una cantidad de emociones y de sentimientos que fluyen a través de nuestra vida. Ahí hay un grave peligro. Ahí podemos perder nuestra comunión con nuestro Señor, con nuestro Dios. Empieza a quebrantarse la relación. Quizás nadie lo note, como lo decíamos hace un momento. Quizás nadie lo note de que estamos apartados de Dios. Y al principio puede ser que no sea tan notable, pero va a pasar el tiempo y se va a empezar y vas a comenzar a ser evidente que tu relación o mi relación con Dios ha sido quebrantada. Ahora,
Hay 4 formas de darnos cuenta que estamos alejados de Dios. Y es, si ya no oyes a Dios. Muchos hermanos se acercan y dicen, hermana, yo tuve un tiempo donde yo escuchaba a Dios, Dios me dirigía de una manera tan especial, yo lo sentía, yo caminaba y sentía que el Señor iba a mi lado en todo momento, en todo tiempo, pero hace tiempo no lo siento así. Bueno, ahí entonces hay que tener cuidado porque algo hizo o algo permitió que mi relación con Dios fuera quebrantada. Esta es una señal donde yo tengo que examinarme y tengo que evaluar qué fue lo que yo hice o qué fue lo que yo dejé de hacer para que mi relación con Dios fuera quebrantada y ya yo no sienta que Él me hable, yo ya no perciba su voz, ya voy, escucho el mensaje y no me llega nada, leo la palabra y no me llega nada, escucho un predicador, escucho aquel y ninguno me habla. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado. Esa relación ha sido quebrantada, estás frío espiritualmente, estás alejado de Dios. Segundo, perdemos el gozo. En Juan en el capítulo 15, verso 11, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dios, el Señor Jesucristo, le habla a los discípulos y les cuenta todas las cosas que habían de venir, las cosas que habían de pasar. Estaba ya cerca o próxima el sacrificio de la cruz y Él ya les estaba preparando para todo eso y dice que lo que Él más anhelaba era que el gozo de Él estuviera en nosotros. Y cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, Él entra en nuestro corazón y nos invade de gozo. Este gozo no se debe de perder, porque el tener a Cristo implica tener el gozo. Y ver un cristiano que no tenga gozo es algo muy contradictorio, porque yo, por ejemplo, hace unos días que salí, yo me encontré con una persona que sé que es creyente, pero su cara era una cara de amargura, una cara de dolor, una cara de odio, ¿sí? Y yo sentí un gran deseo de acercármele y decirle, hermana, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿sí? Pero ocurrió ahí algo en ese momento que no me permitió pasar donde ella estaba. Hermano, porque nosotros como creyentes debemos de reflejar el gozo del Señor, la paz de Dios. Eso es lo que las personas tienen que ver en cada uno de nosotros. Hombre, este cristiano tiene problemas, esta mujer tiene un hijo así de esta manera, el esposo es de aquella manera, pero usted siempre ve a esa mujer contenta, alegre, que adora a su Dios, que alaba a Dios. Problemas económicos, pero usted siempre lo ve cantando, usted siempre lo ve alegre, siempre lo ve sonriente, siempre lo ve amable. Esa debe de ser nuestra vida como creyentes. Un creyente que salga a su vecino y no le diga ni siquiera buenos días. No, hay que decirle al vecino, buenos días vecino, ¿cómo amaneció? Y nosotros hacerlo con gozo, con alegría, que él vea que nosotros estamos contentos. Y si el vecino tiene algún problema, que esa alegría mía sea transmitida, que fluya y que lo salpique a él, ¿sí? Un cristiano triste, un cristiano amargado, un cristiano que no tenga alegría ni gozo es inconcebible. O si ese cristiano dice ser cristiano, pero vive amargado, vive renegando, vive quejándose, maldice a todo el mundo, etcétera, ese cristiano tiene su relación rota con Dios. Su comunión con Dios no funciona. No funciona, no es posible decir que disfrutamos de la presencia del Señor y estar amargados. Eso es imposible, mi amado hermano. Y en tercer lugar, nuestra vida no produce fruto espiritual. Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23 nos señala los frutos del Espíritu Santo. Y es el amor,
el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Estas 9 características dicen quién es un verdadero creyente, quién realmente disfruta de la presencia de Dios. Usted puede observar quizás que hay personas que dicen que oran 3, 4, 5 horas y puede que lo hagan, pero cuando se paran de ahí, se paran haciendo todo lo contrario. Primero, critican a todo el mundo. Segundo, no tienen gozo, están amargados, no tienen paz porque andan ansiosos, no tienen paciencia con nadie porque no admiten ni el más mínimo error de otra persona, no son benignos, no son inmisericordes, no tienen bondad, no son amables, son fieles, no son leales, no son mansos, ni tampoco tienen firmeza en el momento en que tengan que tomar una decisión. Esto entonces es una muestra de que no está morando Cristo en nuestro corazón y de que nuestra relación con el Señor está rota. Nosotros no tenemos que esforzarnos. Si Cristo mora en mi corazón, si Cristo reina en mi vida, si Cristo es el amo y Señor de mi vida, si el Espíritu de Dios es quien controla mi vida, por lo tanto, estos frutos fluyen y yo no tengo que hacer absolutamente ningún esfuerzo para que estos frutos sean vistos. En algunas ocasiones uno cuando sale con algunos hermanos o algunas hermanas y de pronto usted está tensionado, ay, que el hermano no se le vaya a zafar una mala palabra, que el hermano no se le vaya a florecer su mal genio, su mal carácter, su mal temperamento. Hermano, a ese hermano hay que orar por él y pedirle a Dios que le ayude a restaurar su comunión con el Señor, porque los frutos fluye. No hay que esforzarse para producirlos. Cuarto y último, podríamos decir, cuando nuestra relación con Dios está rota, historias espirituales. No quiere decir esto que todo va a marchar sobre ruedas y que todo va a marchar bien. No, porque el Señor Jesucristo también nos dijo que en este mundo, en esta tierra, nosotros tendríamos aflicciones, que seríamos probados, que esa paciencia nos produciría amor, nos produciría santidad, o sea, cada prueba nos produce más y más paciencia y esas pacientes seremos recompensados y viviremos una vida eterna en la presencia del Señor. Pero encontramos de que en algunas ocasiones cuando estamos alejados de Dios, hacemos oraciones, pero esas oraciones muy posiblemente no sean escuchadas por el Señor, porque Él no está con nosotros, porque nosotros persistimos en algún pecado o en hacer nuestra voluntad, cumplir nuestro deseo, hacer lo que a nosotros nos venga a la cabeza, y entonces Dios nos suelta, nos deja, dice, bueno, el Señor es muy respetuoso, Él es un caballero y Él dice, bueno, mi hijo, si usted quiere hacer lo que quiera, tranquilo, yo lo permito, yo lo dejo. Entonces, luego vemos que las promesas de Dios no se empiezan a cumplir en nuestras vidas y decimos, pero si Dios dijo que si yo soy su hijo, tengo derecho a esto o aquello. No, no se va a cumplir simplemente porque tú no te has dado cuenta de que esa relación necesita ser otra vez arreglada, restaurada, y eso a través de la confesión de tu pecado y el arrepentimiento. Dice Proverbios en el capítulo 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es la esencia de nuestro ser. Es allí donde nosotros experimentamos nuestras victorias y o también podemos experimentar nuestros fracasos.
tenemos que darnos el lujo de cuidar muy bien nuestro corazón. Nosotros necesitamos de la dirección de Dios, necesitamos amarlo a Él sobre todas las cosas, necesitamos adoptar un estilo de vida caracterizado por la obediencia inmediata. Dediquemos tiempo a la oración y volvámonos al Señor. Aquí entonces estas 4 preguntas ya han recibido respuesta y llamado que Dios nos hace. Si tú crees que alguna de estas cosas está pasando en tu vida, esta noche es necesario que te acerques a Dios con un corazón sincero, con un corazón anheloso y deseoso de hacer la perfecta voluntad de Dios y de vivir y de disfrutar de su presencia en cada una de nuestras vidas. Así de que el llamado es que confieses tu pecado y te arrepientas y cambies tu forma de vivir, te acerques al Señor, abraces su palabra en tu vida y comiences nuevamente a caminar de su mano. Dios nos llama a volvernos a Él continuamente. Si hemos fallado, Él está dispuesto a perdonarnos. Él está dispuesto a escuchar nuestra oración y Él está dispuesto a limpiarnos de todo nuestro pecado y de toda nuestra maldad. Bien. Que Dios te bendiga. La próxima semana estaremos viendo un tema muy especial, el tema del avivamiento. Esperamos entonces que tú puedas hacer parte de este. Quiero saludar muy especialmente a las personas que estuvieron conectadas. Miriam Castañeda, Elvia Hernández, Gloria Vasco, Flor Quintero, Ángela Parra, Tata Uribe, María Elida Quintero, Luzaida Cardona, César Mejía, Rosa Jaramillo, el hermano Diger Yelis, Rosa Jaramillo, Claudia Marcela Rodas, Angélica Arbeláez, Fabio Castañeda y Clarice y Javier Ramírez. Un abrazo y un beso para cada uno de ustedes. Que Dios me les bendiga mucho, 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 hermanos. Y vamos para adelante confiando en nuestro Señor, que Él es nuestro ayudador y nuestra fortaleza. Que Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Hasta el próximo martes.